Lo primero importante saber es dónde se administran los reportes. ¿De acuerdo? Lo que voy a ir diciendo es que se bajen la herramienta eReport, de internet nomás. eReport con I. Con I. Que es la herramienta que usamos para crear el layout de los reportes. eReport Designer. Ese, ¿no? eReport Designer. Sí. Ayer estuve arriba yo. Ahorita ayer que justo Connecting the KM KM libre. ¿Qué pesa bastante? 95.3. Ve registro. Bueno. Importante, la parte administración. En la parte administrativa, si se acuerdan, acá tenemos por lenguaje, ¿tá? Todos los reportes. ¿Tá? ¿Qué sucede aquí? Con el eReport ustedes van a generar un JRXML, ¿tá? Que básicamente es como un XML, pero lo van a dibujar, digamos, y lo van a usar a través de la herramienta. Eso va a generar un archivo. Ese archivo lo van a poder subir acá, le van a poner un nombre, le van a poner un grupo para después cuando vienen los reportes que quede agrupado dentro del mismo. Le van a decir en qué lenguaje es. El lenguaje más que nada en realidad es un reporte solo para todos los lenguajes porque se puede usar recursos y vos le indicás después cuando lo generás en qué lenguaje lo querés, pero para el tema de los nombres y demás se genera un registro para cada lenguaje, si es necesario. Como van a ser en español, yo creo que la mayoría de las cosas, en general, no se tienen que preocupar mucho por eso porque se va a poner uno solo. Entonces después tenemos el origen de datos, ¿tá? De cuál va a usar. Esto también es muy importante, como les decía, cuando tengan una instalación muy grande de esto y hagan muchas consultas de muchos reportes el cliente para ahí, a veces es bueno replicar la base de datos contra otro servidor que quede solo para eso y apuntar todos los reportes a ese origen de datos. Luego una descripción y después los parámetros que va a tener el reporte. Por ejemplo, en el detalle de login tienen initial date, final date, report locale, que es el idioma, y agent. Tenemos varios tipos de datos estándar como timestamp, string, int, float, double, y después tenemos los tipos de datos que son particulares del sistema, que te ayudan a ya traer cosas ya preparadas. Por ejemplo, si vos pones el tipo de dato de agent, el reporte cuando se va a generar los parámetros de entrada te va a poner una lista con los agentes del sistema. Si pones el tipo de dato queue, que son las campañas, te va a traer una lista con las campañas. Entonces esto te ayuda a que los parámetros sean bien customizables. Si tenés después unos que son de queries, donde vos podés insertarle una consulta SQL para que te arme los filtros. Entonces te da una potencia muy grande cuando querés hacer cosas de formularios y demás que tengas filtros predefinidos ya tuyos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver lo de los reportes? Una vez que tengan instalado el eReport, le van a generar un origen de datos al eReport mismo. Con el eReport van a diseñar el reporte y lo van a probar mismo desde el eReport. Lo que tiene de bueno es que ustedes pueden hacer todas las pruebas desde el eReport para ver cómo queda el reporte, ver los datos, etcétera, antes de subirlo al sistema. Y después es entrar a la parte de administración, subir el reporte y ya después lo van a ver en la parte de reportes y lo van a poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos con la parte del diseñador de flujos. Vamos a hacer un poco lo mismo, que vamos a revisar un poco acá la introducción del diseñador de reportes. Ahora le voy a explicar un poco. Acá tiene todo cómo funciona, cómo hacer gráficas, cómo hacer los orígenes de datos, subreportes, etc. Y después hay un ejemplo de reporte, que es cómo crear un reporte paso a paso. Y esto es lo que ustedes van a seguir para poder hacer todo un ciclo completo, que va a ser crear un reporte,
sencillo, ¿ah? Crear un reporte sencillo, subirlo al sistema y ejecutarlo. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. ¿Qué necesitamos hacer el día de hoy? Si podemos, si nos da el tiempo, es terminar este ejercicio de hacer un reporte y si podemos después ir a hacer algún laboratorio, que lo ideal sería por lo menos conectar un proveedor, hacer unas llamadas entrantes salientes y probar un marcador. ¿Ah? Y mañana seguir con un poco los laboratorios y que ustedes vayan pidiendo y diciendo, bueno, me gustaría, ¿cómo se hace esto? Y esto, ¿cómo lo hacemos? Y esto otro, y empezar a ver un poco, enfocándonos en sus inquietudes. Más que yo los vaya guiando tanto como hasta ahora, de punto a punto, que a ver qué inquietudes tienen de cómo hacer determinadas cosas y lo vamos haciendo pruebas y hablando del tema. Ya. ¿Ah? Entonces, para darles un pequeño pantallazo de esto, ¿ah? Una vez que se lo bajen, ¿ah? Van a ver que tienen la versión diseño, la visión de fuente y la preview. Como viene la fuente, lo que es un XML, que básicamente tiene el layout del reporte y va a tener una consulta SQL, ¿ah? Donde se le van a poner parámetros. ¿Ah? ¿Qué otra cosa interesante que tienen los reportes? Que ustedes se pueden bajar desde el servidor, ¿ah? Con acá bajar, ¿ah? Los reportes y lo pueden abrir tanto en el eReport, ¿ah? Yo no lo tengo instalado el eReport me parece, o en un archivo de texto y pueden por ejemplo ver cómo son las consultas que hacemos, ¿ah? Para sacar determinados datos, ¿ah? Porque más que el layout del reporte lo que te va a interesar para empezar a copiar y hacer cosas, pero lo que te va a interesar más muchas veces es qué consultas SQL estamos haciendo para obtener algunos datos. Porque capaz que ustedes van a querer hacer algunas muy parecidas, con algún cambio, con algún variante, y esto les va a servir de ejemplo para lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, luego de esto, el eReport lo que tiene de bueno también es que cuando le vas a probar, te pone también un generador de parámetros. Entonces vos le pones los parámetros y te va a mostrar el resultado. Le puedes agregar diferentes data adapters para conectarse a la base. Acá nos vamos a conectar a la base MySQL que estamos trabajando. ¿Ah? Y acuérdense que los reportes no solo pueden ser de la plataforma, pueden ser de, por ejemplo, de Criteria. Si le ponemos de nuevo el origen de datos al sistema de Criteria, ¿tá? Y acá lo pueden configurar también, se pueden hacer un reporte para Criteria como quieran y después subirlo al sistema y va a funcionar extrayendo desde ese origen de datos. ¿Tá? Entonces, ahora acá te muestra un poco cómo se hace para crear un repositorio, te muestra un poco de cómo son las consultas, dónde están los parámetros, los fields, dónde se ponen, cómo se crean, cómo hacer funciones para hacer counts, etcétera, sumas y demás, cómo armar los datasets, cómo internacionalizarlo también en base a si quieren tener reportes multidioma. Cómo hacer subreportes también. Los subreportes están buenos cuando querés mezclar datos, tal vez hasta de varios orígenes de datos, en un mismo reporte. Pero lo que vamos a intentar antes de que se lo voy a dejar que ustedes después lo lean y lo vean bien con tranquilidad, vamos a intentar seguir el ejemplo de reporte V6. El ejemplo de reporte V6 te va a llevar por cómo crear desde cero un reporte. Entonces, como les decía, la idea es seguir. Lo que no es necesario que hagan es la parte de internacionalización acá. ¿Tá? Lo hacen común para así no perdemos tanto tiempo en eso. Porque aparte no sé si hasta ni lo van a usar en algún momento. Pero la idea es generar un reporte cualquiera, ponerle una gráfica también. Así tienen un pequeño reporte con gráfica. Pronto y andando. Después de esto, hacer más es bastante trivial, porque es más o menos lo mismo. Cambiar las consultas, un poco el layout, y no tiene mucho más misterio. ¿Tá? Lo que tiene que quedar claro cuál es el ciclo completo de que yo creo un reporte, lo pruebo y lo subo al sistema y eso queda. ¿Tá? ¿Se animan entonces? ¿Cuánto está?